Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es templos celestiales. Y para esto vamos a iniciar en 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 al 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dice, ¿verdad?, que por lo tanto debemos cuidar este templo para que el Espíritu de Dios habite dentro de nosotros. La palabra del Señor dice que Dios es santo y para que Dios habite en nosotros, nosotros debemos ser santos para que nuestro espíritu y el Espíritu de Dios tengan comunión. Porque dice la palabra que no puede haber comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Cuando nuestro templo se convierte en templo de los ídolos, cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros nos volvemos a las costumbres de este mundo, cuando nosotros vivimos en pecado, entonces estamos dejando que nuestro templo no sea de Dios, porque aquella persona cuyo templo es de Dios va a vivir de la manera que a Dios le agrada. Dice también que dado que somos templo de Dios, Dios vive en nosotros y camina entre nosotros. También dice que ya que nosotros somos templo de Dios, dice, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos. Nos debemos apartar de todas aquellas personas que nos puedan llegar a contaminar, de todas aquellas personas que nos puedan inducir a hacer el mal. De esas personas nos debemos apartar. La palabra del Señor declara que nosotros somos luz en medio de tinieblas. Por lo tanto, la luz es la que brilla, la que ilumina y es diferente a las tinieblas. Por lo tanto, nosotros debemos ser esa diferencia que el Señor quiere. Pero la logramos cuando dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos esté guiando. Pero cuando nosotros nos juntamos con personas que son incrédulas, con personas que no creen en el Señor, estas personas se comportan de la manera que al Señor no le agradan porque no creen en Él. Por eso nosotros no podemos estar conviviendo con estas personas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a llegar a ser partícipes de sus obras y vamos a encontrarnos desagradando al Padre. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice así: Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces dice que tanto judíos como gentiles podemos llegar a formar parte del templo de Dios. Cuando reconocemos al Señor Jesucristo, porque por medio de Él hemos sido perdonados de nuestros pecados, por medio de Él hemos sido justificados, hemos sido lavados, limpiados y santificados. Ahora que Jesucristo ha establecido una relación correcta, dice la palabra, con el Padre, dice que Cristo es la piedra principal. Dice que aquel que edifica su casa sobre la roca, y recordemos que la roca es Cristo, dice que es semejante a aquella persona sabia que cuando el mar y las olas vinieron con ímpetu contra aquella casa, no la derribaron. Pero aquella persona que edifica su casa sobre la tierra, aquellas aguas, aquel ímpetu que dio contra aquella casa, la va a derribar, porque su edificación no está sobre Jesucristo.
Nosotros somos piedras, dice. La roca principal es Cristo. Nuestro fundamento es Cristo Jesús. No hay otro fundamento. Él es el principal que debe estar. Luego de ese fundamento dice que están los profetas y los apóstoles. Y cada persona que va siendo creyente, que va reconociendo al Señor Jesús, se va incorporando en este templo, de manera que todos conformamos un mismo templo. Ahora, cuando nosotros ya conformamos parte de este templo, es decir, ya somos parte de Cristo, nos debemos comportar como tal. Porque una persona que es parte de Cristo no se puede estar familiarizando con el pecado, sino que se tiene que estar familiarizando con la santidad. Ese es nuestro camino. Cada día dirigirnos más y más hacia la santidad es nuestra meta. Dice la palabra que estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Cada persona que se va acercando al Señor, sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos cosas que a Dios no le agradan, pero conforme nos vamos acercando a Él, vamos conociendo a Dios, vamos escudriñando su palabra, Dios nos va transformando y nos va haciendo ver que hay actitudes que nosotros no tenemos que al Señor le agradan. Y dice que para eso mismo es congregarnos, la necesidad de congregarnos, porque unos a otros nos edificamos, unos y otros podemos ver nuestras faltas, unos y otros nos podemos exhortar, unos y otros nos podemos animar. Y también dice la palabra del Señor que los dones espirituales para esto se derraman en la iglesia, para que sirvan de edificación a los de la iglesia y que así podamos santificarnos y agradar al Señor. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Dice así. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Cristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Antes, solo los sacerdotes se podían acercar a la presencia del Señor, podían entrar al lugar santísimo y ofrecer sacrificios allí a Dios. Dice que ahora, por medio de Jesucristo, nosotros somos hechos sacerdotes santos, es decir, que también podemos entrar a la presencia del Señor y ofrecemos sacrificios. Solo que ahora ya no son sacrificios como antes que se ofrecían becerros, sino que ahora dice que son sacrificios espirituales. Una forma de ofrecer sacrificio a Dios es nuestra adoración, es decir, nuestra manera de vivir. En Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice que nuestra manera de vivir es la verdadera forma, la verdadera adoración que le agrada al Señor. Cómo yo me estoy conduciendo, cómo yo estoy llevando mi vida a cabo, es lo que le va a agradar o desagradar al Padre. Si yo estoy llevando mi vida de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que el Señor le agrada, entonces estoy ejerciendo ese sacerdocio de manera correcta. Muchos dicen que Dios solo ve el corazón y vamos a analizar esto. Vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 y vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, porque es muy importante analizar cada uno de los aspectos de nuestra vida y escudriñar correctamente la Escritura. Dice así: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. No dice que el Señor solo quiere nuestro corazón, sino que el Señor mira el corazón. ¿Por qué? Porque nadie más que Dios conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dios espera que nosotros seamos personas sinceras delante de Él, que seamos personas que le estén agradando. Dios no quiere ya cristianos hipócritas y tampoco quiere cristianos mediocres. Dios quiere cristianos puros. Y cuando nosotros aprendemos que esta pureza primero proviene de nuestra limpieza del corazón, entonces vamos a agradar a Dios. Y vamos a ver por qué el Señor escudriña el corazón. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es?
Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus actos. Dice la palabra que ya nos da el Señor por qué escudriña nuestro corazón, porque el corazón humano puede llegar a ser tan perverso, puede llegar a maquinar maldades tan grandes. Por eso dice, ¿quién lo podrá conocer? Solo Jehová. ¿Por qué? Porque Él nos creó, Él conoce nuestros pensamientos, nuestras actitudes, aunque nosotros pensemos que las tenemos más ocultas, Dios las conoce. Es por eso que ahí radica nuestra transparencia delante del Señor. El Señor ve nuestras intenciones. El Señor quiere de nosotros alma, cuerpo y espíritu, no solo nuestro corazón, pero quiere que aprendamos a ser sinceros delante de Él. Quiere que nosotros aprendamos a denotar la diferencia, porque también la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. El Señor espera frutos de nosotros, pero también está aquella parábola donde dice que el Señor vio aquella viña y la vio frondosa, verdosa, y se acercó a ella y no encontró fruto en ella. Hay cristianos de apariencia, cristianos que aparentemente están fervientes, pero su corazón está lejos de Dios. Cuando se acerca a Dios a buscar fruto, no hay frutos en ellos. Así también el Señor vendrá a buscar fruto en nosotros. Dice la palabra del Señor que hay quienes no producen fruto, hay quienes producen al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Queremos ser personas de apariencia? ¿Queremos ser personas hipócritas? ¿Queremos ser personas mediocres? ¿O queremos ser personas que verdaderamente cuando Cristo venga nos encuentre puros, limpios, santos, como dice la palabra? El Señor examina todas nuestras intenciones. Él conoce cómo yo estoy actuando. A lo mejor yo estoy aparentando que estoy llevando una vida recta, pero el Señor conoce que allá en la oscuridad, allá cuando nadie me ve, yo estoy mintiendo, yo estoy robando, yo estoy deseando el mal al prójimo, yo estoy adulterando, yo estoy pecando. El Señor conoce cada una de estas. El Señor conoce si en mi corazón hay odio, hay rencor, todas estas cosas que parecen pequeñas, pero crean grandes raíces que después, más adelante, producen grandes ataques en nuestra vida, que si nosotros no las cortamos de raíz, nos van a impedir acercarnos a Dios, porque Dios quiere un corazón puro, porque Él es puro. Desea una vida santa, porque Él es santa. Dios no puede habitar en lo que es pecado. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, le preguntó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús estaba cargando en sí mismo los pecados de toda la humanidad, los pecados míos, los pecados tuyos. Y Jesucristo los estaba cargando para que hoy nosotros nos podamos acercar al Padre. Y gracias a que Jesús cargó en sí los pecados, Él también pudo experimentar el apartarse de Dios. Él experimentó que Dios se apartó de Él debido al tanto pecado que Él estaba cargando. Entonces, si nosotros seguimos cargando ese pecado, también Dios se va a apartar de nosotros, porque Dios no puede habitar en la maldad. Por eso dice, ¿qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión hay entre Dios y Satanás? No puede haber comunión. Nosotros no podemos pretender estar sirviendo al Señor y estar en las cosas del mundo. No podemos pretender estar sirviendo a Dios y estar pecando, estar mintiendo, estar robando, estar maquinando mal contra el prójimo. Esa es una vida mediocre, ese es un cristianismo falso. Pero cuando nosotros nos proponemos, no que seamos perfectos, porque el Señor sabe que cometemos fallas, el Señor sabe que cometemos errores, pero el Señor también ve nuestro esfuerzo. Por eso es que Dios escudriña nuestro corazón, porque Él conoce nuestras intenciones, Él conoce cuánto nos esforzamos todos los días por mejorar, Él conoce si verdaderamente queremos acercarnos a Él, Él conoce si verdaderamente estamos perseverando o solo nos excusamos de que la carne es débil, de que la carne puede fallar y que por eso le damos cabida al enemigo y dejamos que nuestra carne peque, o si nosotros batallamos para que no caigamos en pecado. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice así. Ahora que Dios les ha dado paz, los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dice que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Dios nos quiere completamente, Dios nos quiere enteros. Y cuando nosotros aprendemos a amar genuinamente a Dios,
Entendemos que sus leyes y mandatos no son gravosos, sus mandamientos no son una carga. ¿Por qué? Porque por amor le obedecemos, por amor agradamos. Pero cuando lo hacemos por imposición, por miedo, por obligación, entonces siempre vamos a sentir esa carga, nunca vamos a querer obedecerle, vamos a sentir pesados, exagerados sus mandamientos. Pero cuando escudriñamos Escritura, empezamos a enamorarnos de Dios y empezamos nosotros a sentir el amor de Dios hacia nosotros, a establecer una relación con el Padre, empezamos a abominar las cosas de este mundo, empezamos a abominar el pecado y queremos llevar una vida lo más recta. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Pero primero debemos enamorarnos de Dios, debemos amar a Dios infinitamente. Así como Él nos ama, nunca lo podremos amar. Pero cuando nos enamoramos completamente de Dios, entonces vamos a lograr agradarle, vamos a rendirnos completamente a Él y vamos a querer ser mejores cada día. ¿Por qué? Porque le amamos y queremos acercarnos cada día más y más y más a Él. Ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Dice así: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Dios nos ha libertado del pecado, Dios nos ha puesto en libertad, pero dice que esta libertad no es para que nosotros vayamos y demos rienda suelta a nuestros deseos, para que nosotros vayamos y nos inclinemos hacia el pecado. No, esta libertad quiere decir que había un peso del pecado que Satanás había puesto en la humanidad y que ese peso nos arrastraba, nos impedía alejarnos a Dios, nos impedía acercarnos a Dios, y nos impedía ser sinceros delante de Dios. Pero Dios quitó ese peso por medio de Jesucristo y ahora caminamos con total libertad, caminamos sin culpa. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha perdonado, Jesucristo nos ha traído la salvación y por eso mismo debemos mantenernos puros. Más adelante, siempre de Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicerías, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Dar rienda suelta a nuestros deseos carnales nos impide heredar la vida eterna. La palabra es clara. Nos dice que cualquiera que lleve esta clase de vida no va a entrar en el reino de Dios. Y por eso es importante tener el Espíritu Santo de nosotros. Porque si somos templo del Señor, su Espíritu va a morar en nosotros. Y cuando su Espíritu mora en nosotros, nos vamos a apartar de todo aquello que nos impide acercarnos a Dios. Nos vamos a apartar de todo aquello que puede ser una distracción y nos vamos a enfocar en lo que verdaderamente es importante. Más adelante, versículos 24 y 25. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces dice que muchos ponen excusa: la carne es débil o mi carne falló porque me dejé llevar. Pero dice claramente que los que son de Cristo han crucificado, han clavado en la cruz sus pasiones, sus malos deseos. La naturaleza pecaminosa ha sido clavada. ¿Para qué? Para que ahora tengamos el Espíritu dentro de nosotros y el Espíritu Santo dice que nos da una nueva naturaleza que ya no es corrompida. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Dios es tan especial que en todos los aspectos de nuestra vida nos enseña a actuar. Nos enseña a actuar incluso cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestra casa.
Puede ser difícil llevar una vida, pero es lo que Dios requiere de nosotros. Y cuando vamos paso a paso aprendiendo de Dios, vamos a lograrlo. Pero si no nos interesamos en aprender, si no nos interesamos en cambiar, nunca lo vamos a lograr. Pero cuando decimos, Señor, heme aquí, yo quiero cambiar, te entrego mi vida para que tú la manejes, para que tú la conduzcas, el Señor nos va a guiar, el Señor nos va a hacer sentir cuando actuamos mal, nos vamos a corregir, ya no vamos a volver a hacer lo mismo. Puede que cometamos errores en nuestro camino, pero dice que el Señor no dejará que nos caigamos. Podemos tropezar, pero no caer. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 20. Primera de Corintios 6, 15 al 20. Dice así. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor en un solo espíritu se une con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y esto es algo tan importante que sutilmente el mundo lo va cambiando y muchas veces no nos damos cuenta. Dice que nos apartemos de toda inmoralidad sexual porque ningún otro pecado afecta tanto como este, porque este peca, dice, contra nuestro propio cuerpo pecamos. Y dice que aquel que destruya el templo de Dios también será destruido. El mundo ahora dice que eres dueño de tu propio cuerpo, que puedes hacer lo que quieras y promueve tanto la sexualidad que al Señor no le agrada. Promueve tanto de manera que al Señor no le agrada y es lo que promueve, lo que aquí dice como inmoralidad sexual, lo que el mundo promueve a través de series, a través de películas, a través de anuncios y nosotros no nos damos cuenta. Nos dice, pero tú tienes el derecho, tú tienes la libertad. Y claramente la palabra dice, no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó un precio por nosotros. Si no somos creyentes, está bien, no pertenecemos a Cristo porque no le hemos aceptado. Pero si nos hacemos llamar cristianos, nuestra vida no nos pertenece. No podemos hacer lo que nos plazca, no podemos hacer lo que queremos. ¿Por qué? Porque sí que Cristo nos compró a un alto precio. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó? Precio de sangre. No fue un precio pequeño, no fue nada sutil lo que Él pasó. Él pasó dificultades, Él atravesó dolor, atravesó tanto que dice que cuando Él lloró, lloró lágrimas de sangre. Pensemos un momento en todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó por nosotros, pagó un alto precio, que nosotros cuando venimos y nos inclinamos a estos pecados, estamos tomando muy en vano el sacrificio que Él hizo, estamos tomando muy en vano que le pertenecemos a Dios. Dice, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Por eso aquellos que dicen que Dios solo quiere nuestro corazón, no es cierto. Dios escudriña nuestro corazón, pero también nos quiere alma, cuerpo y espíritu. Porque si yo digo, mi corazón le pertenece a Dios, pero con mi cuerpo estoy robando, pero con mi cuerpo estoy adulterando, con mi cuerpo estoy fornicando, no estoy haciendo nada. Estoy cometiendo pecado, estoy desagradando al Padre. Y por lo tanto dice la palabra que los que cometen tales pecados no heredarán el reino de Dios. Basta ya. Nosotros seamos conscientes, escudriñemos la escritura claramente y veamos que el mundo sutilmente mete ideas que no convienen. Por eso dice la palabra, todo me es lícito, pero no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Dios nos permite hacer todo, pero no todo lo que hagamos nos trae beneficio, no todo lo que hagamos nos va a acercar al Padre, no todo lo que hagamos nos va a establecer una relación correcta con el Padre. Nosotros debemos aprender que lo que es de la carne nos va a alejarnos de Dios, pero lo que es del Espíritu nos va a hacer acercarnos a Dios. Es importante escudriñar la Escritura porque el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. Pablo también les dijo a los Corintios en Hechos
y en Corintios les dice que no conocen a Dios en absoluto, algunas personas. Y conocer a Dios es saber qué le agrada a Dios. Conocer a Dios es vivir como a Dios le agrada. Conocer a Dios es llevar una vida lo más recta posible. Porque conocer a Dios es nosotros querer agradarlo. Cuando usted tiene una relación, se preocupa por esa relación, se preocupa por llevarla de manera correcta. Es fiel a esa relación, se supone, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. Dios quiere que seamos fieles, pero cuando nosotros nos desviamos, podemos cometer infidelidades. Por eso dice en Santiago, capítulo 4, puede que no cometamos adulterio con nuestro cuerpo, pero puede que estemos cometiendo adulterio espiritual. Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Dios quiere que aprendamos a ser personas fieles. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12 que Esaú vendió su primogenitura por un simple plato de comida. Muchos cristianos venden su alma, venden llevar una vida recta por simples cosas que ofrece el mundo. Aprendamos nosotros a valorar lo que Dios nos ha dado. Aprendamos nosotros a tener un verdadero conocimiento que lo que Dios nos ha dado es algo tan grande que no se puede comprar. Vamos a leer Hebreos 12. Dice así, Hebreos 12:16. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que lo suplicó con lágrimas amargas. Nosotros también vemos que cuando el Señor Jesús proclamaba sus parábolas del reino de los cielos y decía que iba a apartar a las ovejas de las cabras, al trigo de la cizaña, y al trigo lo iba a poner en un granero, es decir, que iba a entrar al reino, y a la cizaña la iba a apartar y iba a ser echada en el infierno. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchos venden lo que Dios les ha dado por llevar una vida. Cuando vendemos nuestra vida, cuando nosotros nos damos rienda suelta al pecado, cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, cuando nosotros participamos de lo que el mundo hace, cuando imitamos lo que el mundo hace, nos volvemos infieles a Dios, nos volvemos adúlteros espiritualmente y entonces estamos vendiendo lo que Dios nos ha dado y nos volvemos profanos e inmorales como lo hizo Esaú. Y después, cuando nosotros querramos recuperarlo, será demasiado tarde. Por eso, ahora que tenemos tiempo, el Señor nos dice que nos arrepintamos, que nos convirtamos, que Él perdona nuestros pecados, pero Él quiere un arrepentimiento genuino, Dios quiere una conversión genuina, Él quiere que nos apartemos del pecado. Aquella mujer adúltera que la llevaron delante de Jesús y que le iban a apedrear, cuando el Señor Jesús dijo que si alguno estaba libre de pecado, que lanzara la primera piedra, todos fueron tirando sus piedras al suelo, ninguno fue capaz de tirarla. Y el Señor le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco. Vete y no peques más. El Señor nos perdona, pero también nos dice que no pequemos más. El Señor nos cambia, nos transforma cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestra vida. Pablo, era una persona que perseguía a la iglesia y Dios le habló y fue transformado. Él cambió su vida, él cambió esa vida que llevaba. Cada uno de los discípulos, cuando Dios los llamó, dejaron lo que estaban haciendo, fueron transformados. Dios quiere transformar nuestra vida, quiere que nos apartemos de ese pecado, quiere que dejemos una vida de iniquidad y que este cuerpo lo rendamos al servicio de Dios y no al de la inmoralidad, no al servicio pagano, sino a Dios. Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. ¿Cómo destruimos nosotros el templo de Dios? Cuando lo descuidamos, cuando no le prestamos atención. ¿Cómo podemos descuidar un templo? Cuando
vemos que una casa está abandonada por años, se empieza a deteriorar, incluso a destruirse. Así mismo pasa también con nuestro templo. Cuando no somos cuidadosos en nuestro espíritu, en nuestra relación con Dios, se empieza a desmoronar. Si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, cuáles eran las instrucciones del Señor para la construcción de su templo, cuánto no más pensamos que debemos cuidar este templo, el cual es nuestro cuerpo para el Señor. Si el Señor pedía cosas tan exactas, pedía santidad, cuánto no más la pedirá de cada uno de nosotros, cuánto no más que ahora nosotros debemos llevar una vida pura ante Dios para que entonces agrademos al Padre. Nosotros somos el templo de Dios, nosotros vivimos para Dios, debemos representar que Dios también vive en nosotros. El hecho de que Dios viva en nosotros también representa un cambio, representa una manera diferente de actuar, de hablar, de vestir. Si nosotros recordamos, cuando Pedro niega a Jesús, de las 3 veces le dicen, pero tú eras seguidor de Jesús, tu manera de vestir, tu manera de hablar te descubren. Nuestras actitudes cambian cuando nos acercamos a Jesucristo y se tienen que hacer notar. ¿Por qué? Porque no somos iguales, somos diferentes, somos luz en medio de tinieblas. Apocalipsis 22:7. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de esta profecía que están escritas en este libro. Y vamos a ir a Apocalipsis 22:11 y 12. Dice así: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Cristo viene pronto por su pueblo y lo podemos notar a través de sus señales, a través de su palabra y a través de los tiempos que estamos viviendo. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y cuál es la iglesia? Somos cada uno de nosotros. Estamos sin mancha, sin arruga, estamos siendo puros, estamos siendo santos. Dice que Él trae la recompensa para pagar a cada uno según lo que haya hecho. Si nuestro cuerpo fue honroso, si nuestro cuerpo fue entregado al servicio de Dios, recibiremos buena recompensa. Pero si nosotros lo usamos para la iniquidad, si nosotros no fuimos cuidadosos, entonces este templo será destruido. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que aprendamos cada día más del Señor y que el Señor nos vaya instruyendo, que su Espíritu nos vaya guiando y podamos ser personas que den fruto al 30, al 60 y el 100 por uno. Que Dios les bendiga.